Seminario Permanente, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. Presentamos el siguiente episodio. Panel, Innovación curricular y otras formas de crear en ingeniería. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Nora Paulina Parra y soy parte del equipo del Seminario Permanente de la Facultad de Ingeniería. Bienvenidos a este panel de innovación curricular y otras formas de crear en ingeniería. Les voy a mostrar lo que será el desarrollo de la jornada. Voy a ver cómo avanza. La agenda empezará con la bienvenida general y la apertura a cargo de la directora del seminario, la profesora Liz Karen Herrera. Luego tendremos la intervención de la vicedecanatura académica con el profesor Jesús Hernán Camacho y vendrán las presentaciones de las experiencias significativas del Diplomado de Innovación Curricular en las Ingenierías. Empezaremos con el profesor Marcelo Pizarro y el profesor Gustavo Hobbs. Después la profe Marcela Sánchez, viene la intervención de la profesora Sandra Liliana Rojas y después hablaremos de la experiencia cursera en la UNAL, sobre todo centrándonos en el curso Sistemas Difusos, que es el primer curso UNAL en Coursera. Aquí nos acompañarán el profesor Oscar Germán Duarte y Diana Milena Jaramillo, y vendrá un espacio de preguntas para hacer el cierre de la jornada. Así las cosas, le doy la palabra a la profesora Liz Karen. Bueno, muy buenas tardes, profesoras, profesores. Creo que este es un espacio muy interesante, el tema de innovación curricular, pedagógica en estos últimos tiempos. Creo que es importante mostrar esto a la facultad, a los estudiantes. Y algo importante es pues como cerrar este año ya con un poco esos resultados de esa innovación pedagógica que vamos a presentar, que ha sido a través de un curso que han hecho, un diplomado que se ha hecho con varios profesores de la Facultad de Ingeniería y algunas otras facultades de la CE Bogotá y de la CE Medellín. Entonces, agradecerles la presencia y creo que va a ser una jornada muy interesante porque esto también nos va a ayudar a hacer ese aprendizaje entre pares como docentes. ¿Listo? Entonces, darles la bienvenida y agradecerles a todas y todas por estar aquí y a nuestros participantes. Listo, profe, muchas gracias. Le vamos a dar paso entonces al vicedecano académico Jesús Hernán Camacho. Muchas gracias y muy buena tarde para todos y todas. Y como siempre, una alegría poder tener estos espacios para discutir ese devenir y esa evolución, esa dinámica que tiene que ver con pues todo esto de innovación y desarrollo curricular, al cual las ingenierías no son ajenas, ¿no? Toda la formación, todos nuestros egresados, ¿no? Es este proceso dinámico, pues que siempre buscamos mejorar estratégicamente, ¿no? Para nuestros estudiantes y futuras ingenieras. Entonces, ahí tenemos siempre que hacer esa discusión y en esta ocasión también me alegra que esté el profe Marcelo, el profe Gustavo y así también varios profesores que participaron en estas actividades de diseño curricular, porque nosotros definitivamente tenemos que ver cómo también se adaptan estos programas académicos a la realidad cambiante de la sociedad, ¿no? Y por tanto, ingenieros e ingenieras que tengan esa capacidad también cambiante de autoaprendizaje. Pero por otro lado también cómo nosotros nos aproximamos a mejorar esos procesos de enseñanza-aprendizaje y cómo las comunidades aportan a estos cambios. Ya no nos debemos ver de manera muy aislada, sino también ver esa relación en el entorno y además también con diferentes sociedades, ¿no? Las estrategias también pedagógicas que se pueden implementar para desarrollar esas habilidades en nuestros estudiantes. Práctica educativa, cuestionar ideas, la investigación también, la comprensión de ideas. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en ese complejo? De pronto que tenemos que estar enfrentando también día a día, ¿no? ¿Cómo debe hacerse esa innovación? El uso de nuevos métodos y tecnologías de enseñanza y aprendizaje, más allá de lo técnico, tecnológico.
la flexibilidad para abordar las diferentes necesidades de los estudiantes y las demandas de aprendizaje, o los mismos procesos de enseñanza orientados al aprendizaje permanente, que ya se vuelve una obligación, ¿no? El desarrollo de habilidades de manera autónoma, el enfoque curricular holístico, ¿no? Más allá de lo técnico, el desarrollo de competencias o la integración de las realidades también del sector productivo, no quedarnos de manera aislada, y por eso pues bueno, tenemos que mirar cómo se puede dar ese aprendizaje activo o ese aprendizaje basado en problemas o orientado a proyectos, a investigación, ¿no? Integrando en la práctica. Entonces no perdamos de vista, porque además todo esto de estar ya incorporado en esos procesos de enseñanza-aprendizaje que debemos tener en cuenta nosotros como ingeniería, pues también tenemos que mirar cómo evolucionamos de acuerdo a lo que el entorno, desde lo académico, pero también desde lo social y de la formación de los requerimientos de solución de problemas, debemos hacer. Ya no solamente es lo técnico, sino también las habilidades blandas o aquella formación integral que debemos tener en cuenta, y que sin duda diferentes entes como el Ministerio de Educación promueven y vigilan, si se quiere decir o se puede decir de esa manera, en diferentes instituciones educativas. Yo creo que, bueno, para no extenderme más y aprovechar que el profe Marcelo y Gustavo están acá, ellos van a desarrollar seguramente este tema con una mayor profundidad, pues es la experticia que ellos tienen, ¿no? Decíamos de curriculistas. Entonces aquí tenemos este par de profesores entregados a este diseño curricular, que sin duda nos van a dejar un mensaje mucho más amplio y mucho más claro. Bueno, entonces vamos a comenzar con el profesor Marcelo Pizarro y Gustavo Weiss, que como lo mencionó el profesor Camacho, son los líderes del diplomado que tuvimos en innovación pedagógica. Entonces, pues para nosotros es muy interesante y ha sido muy enriquecedor pues todo este proceso de aprendizaje que hemos tenido con ellos y con los distintos profesores. Entonces, pues darles la cordial bienvenida. Muchas gracias, profesora Lee, un gusto volver a verla, profesor Camacho. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Yo voy a estar a cargo de la presentación, puesto que Gustavo, como avisó, tiene una agenda muy ocupada. No, tiene un compromiso de antemano, ¿verdad? Si requerimos de él en estos minutos, solicitaremos su apoyo. Lo primero que me gustaría destacar es que esta invitación a este diplomado nos la realizó el equipo directivo, fundamentalmente la decana de la facultad, habida cuenta de que habíamos desarrollado dos cursos de introducción al diseño curricular básico en años anteriores. Entonces se partía del supuesto que las condiciones de las herramientas básicas del diseño estaban de alguna manera asumidas por la mayoría de los participantes. Si bien no todo, hubo un grupo importante de profesores intersectos entre estas dos experiencias, ¿ya? Como después lo corroboramos en el desarrollo del diplomado, había procesos de innovación, no solo provenientes de esa experiencia, sino de otras de la universidad que ya estaban en marcha y que el diplomado se alimenta de ello. El diplomado en diseño curricular para la ingeniería estuvo enfocado a profesores, como les decía, de diversas carreras y disciplinas de la facultad y de un par de facultades de la UNAL de regiones, y tenía como objetivo introducir nuevamente a los profesores a la innovación curricular su concepto de herramientas básicas, pero sobre el entendido de que la mayoría había participado, nos centramos en la elaboración de proyectos de mejora. Entonces, el requerimiento concreto que nos hace la facultad es poder desarrollar una experiencia que genere proyectos de mejora en el ámbito del currículo. Y consecuente con ello, planteamos como resultado de aprendizaje, por lo tanto, del curso diplomado, proponer una innovación o mejora del programa curricular sobre la base de evidencia, información relevante y válida y de negociaciones de sentido, y aplicando conceptos básicos de aseguramiento de la calidad del currículum al proyecto de innovación propuesto según decretos y normativas que lo rigen,
y describir los resultados alcanzados durante el proceso de concepción y diseño del proyecto. Entonces, el foco, y es lo que me gustaría relevar, el requerimiento, el servicio que se nos pide al profesor Cos y a quien habla, es poder desarrollar proyectos de mejora. El plan de trabajo que desarrollamos fue el siguiente: para poder alcanzar, ¿verdad?, el resultado de generar proyectos de mejora, hicimos una organización que se basó en la revisión de elementos que son constitutivos de las propuestas curriculares en educación superior. Y con una secuencia como la ven ustedes en pantalla. En primer lugar, revisamos las condiciones de la calidad, es decir, cuáles son aquellos rasgos o atributos que piden las condiciones de la calidad a los programas de estudio. Luego hicimos revisión del perfil de egreso y nuevamente qué es lo que se solicita en términos de perfiles de egreso para los programas de ingeniería. Luego nos centramos en la discusión, que no es menor en el caso de la Facultad de Ingeniería, de competencias, resultados de aprendizaje y objetivos, que fue un tema que trabajamos durante 2 sesiones y que no siempre con todos los resultados como esperaríamos, ¿verdad? Todavía al final del diplomado, profesores no logran distinguir con claridad la diferencia que hay entre competencias, resultados de aprendizaje y la propuesta de objetivos que tenían actualmente. Luego hicimos una revisión sobre los atributos que tiene que tener el plan de estudio, todo esto de acuerdo a la normativa de la CNA, la 1330, y la reglamentación o normativa interna del 033 del 2007. Entonces, tomando esos elementos y haciendo si ustedes quieren, pequeño diagnóstico para poder determinar puntos de mejora, ¿verdad?, que dieran origen a soluciones en formato de proyecto. Después de la revisión de estos atributos que el 033 pone a los planes de estudio de la universidad, revisamos un caso de construcción de programas de asignatura y de alineamiento estructural sobre la lógica de resultados de aprendizaje, para terminar en la elaboración del proyecto un proceso de asesoría que fueron 4 reuniones de asesoría con cada comité, fueron 9 comités, 36 por lo tanto reuniones que tutoriamos con el profesor Gustavo y en la que nos enteramos de los detalles, ¿verdad?, de la problemática de alguna propuesta formativa de los PEP y de los planes de estudio, y al final una jornada de sustentación. Este diseño general, como les digo, lo que buscaba era una revisión de puntos críticos para poder justificar el proyecto o poder elaborar un diagnóstico del proyecto. Se les pidió al final que presentaran un proyecto de innovación. Tuvimos 7 proyectos de innovación presentados formalmente y quisiera destacar, que es lo que me solicitan en la invitación, destacar algunos puntos que me parecen tremendamente rescatables de los proyectos presentados y de la experiencia del diplomado en general. El primero tiene que ver con la formulación de los diagnósticos. Los diagnósticos curriculares, si hay algo que los estándares de calidad introducen a los procesos de producción curricular, es a generar diagnósticos de currículum que estén más fundamentados y que en la normativa o en el léxico curricular de Colombia y de la UNAL podríamos llamarle como la justificación, ¿verdad? La justificación de la propuesta formativa, y la justificación de la propuesta formativa, ustedes como saben, lo que busca, según la normativa, es contextualizar al estudiante en el campo de la profesión, en el campo disciplinar y en los problemas medioambientales, económicos y sociales sobre los cuales va a trabajar. Entonces, como esa es la normativa, lo que nosotros pensamos en términos de porque en la formulación de los diagnósticos hay grandes avances y hay proyectos que son notables, si bien no todos cumplen con ¿cómo decirlo? No existe un manual de indicadores absolutos para el desarrollo del texto. Podemos decir que todos indagan diversos referentes, que la indagación de los referentes para diagnosticar o justificar el PEM
son referentes de tipo bibliográfico, también se indagan actores, se hace estudio comparado de la oferta educativa como centralidad y con un propósito generalmente que busca el alineamiento con los problemas del campo sociolaboral, si ustedes me permiten, ya que están enfocados hacia la empleabilidad, hacia la inserción de los estudiantes en el campo de la ingeniería y dejando, yo diría, y aquí pueden ver en la presentación que tenemos en azul, lo que consideramos lo destacable, y después en negro algunos puntos que nos gustaría conversar o dejar planteados. Si bien se indagan diversos referentes que acabo de nombrar, se indagan los marcos, las condiciones de borde, ¿verdad?, que ponen los criterios de acreditación, tanto nacionales como internacionales, fundamentalmente EIBET y EUDEIS. Se indagan actores, ¿verdad?, levantamiento de información de egresados, también de los propios estudiantes, o sea, de los actores que están involucrados. No se ve con fuerza en el diagnóstico, elementos de indagación acerca de los problemas disciplinares de frontera, es decir, cuáles son las nuevas profesiones de la ingeniería, por ejemplo, o cuáles son los problemas tecnológicos asociados a la formación de los ingenieros que se están discutiendo en el campo profesional y disciplinar de la ingeniería. De la misma manera no se ve con fuerza indagación acerca de los modelos educativos en ingeniería. Los modelos educativos, hay grandes modelos de formación de ingenieros en la región, por supuesto, para nombrar Monterrey, pero también en Norteamérica, también en Europa, en Asia, ¿verdad? En Oceanía hay modelos que son referentes en algunos temas, por ejemplo, en vinculación con el medio, ¿ah? Y que son modelos de trabajo de la formación de ingenieros, pero que operan como modelos educativos, y no se ve en la indagación con fuerza elementos que tienen que ver con ese análisis que tiene que ver con lo educativo. Y por último, insisto, es destacable que la indagación opere sobre diversos referentes para establecer diagnósticos curriculares. También se echa de menos, si bien se mira lo público en términos de lo que está normado, de lo que está decretado, ¿verdad?, de la norma, no se ve tampoco con mucha fuerza en muchos de los proyectos el potencial de lo público, de la formación política, en el sentido de cuáles son los problemas públicos que resuelve el ingeniero. Entonces, nosotros vemos que hay un avance en términos de la justificación de los programas, que era el punto más descendido cuando hicimos esta detección en conjunto de puntos críticos de que tenían los PEF, que era su justificación, ¿ya? Entonces, efectivamente se hace, pero para decirlo, si quieren polémicamente, se hace sobre problemas instrumental y actores que están ligados al mundo productivo y no con el mismo énfasis ligado al mundo social, ¿ya? De los problemas sociales que eventualmente podría trabajar la propuesta de ingeniería. El segundo aspecto destacable tiene que ver con la discusión que se da sobre el perfil y competencia. Entonces, lo primero es que todos los proyectos que se formularon, que tocan de alguna manera los perfiles de egreso, se plantean el problema de la coherencia entre el perfil y la propuesta competencial o la propuesta de logro. Si bien no se habla propiamente de competencias, sino que se habla de objetivos y resultados de aprendizaje, aparece, por omisión, aparece la necesidad de discutir el problema del enfoque competencial, puesto que está presente en todas las conversaciones respecto a los perfiles de egreso. Cuando se quiere indagar tendencias en la formación de ingeniería, se indagan cuáles son las competencias que se están promoviendo desde el Foro Económico Mundial, cuáles son de la OCDE, cuáles se están comprometiendo desde el marco europeo, y resulta que todos aluden a este dispositivo, este enfoque que se llama basado en competencia,
que son actuaciones profesionales, entonces que se definen más que las cosas que tiene que hacer en detalle o el saber hacer, se definen el tipo de actuación esperada frente a cierto tipo de problemas que enfrentan los ingenieros. Entonces, aparece el problema de la competencia, pero sí se establece con mucha claridad en todos los proyectos el problema de la coherencia entre lo que dice el perfil y los logros que se comprometen. Y aparece también con énfasis la necesidad de pensar una propuesta de competencia genérica. Aparece particularmente en uno de los proyectos, que es el proyecto de ingeniería agrícola, pero aparece como necesidad en la formulación de los perfiles en su conjunto, si es que se piensan como competencias genéricas en el contexto de la formación de la facultad. Y aparecen también en los proyectos el problema de las competencias específicas, que es que para poder determinar lo que le solicita la norma, que son los objetivos y los resultados del plan de estudio, tienen que hacer análisis de competencias específicas y muchos de los proyectos se plantean entonces una actualización de los logros vía competencias específicas en los perfiles de egreso. Profesor, quedan 5 minutos. Sí. Gracias. Gracias. Y eso nos remite al problema de lo transversal, ¿verdad? Que hay una cierta discusión transversal que se coloca como desafío a los currículos de la facultad, puesto que las propuestas de la facultad en general miran la norma, pero no hay, a nuestro juicio, y vamos al tercer punto, no hay elementos, o sea, más bien, es menos notorio o explícito los problemas de integración en el currículum y de la flexibilidad entendida como ruta formativa a la que pueden acceder los estudiantes. Es difícil explicar esto rápido. Yo sé que hay agrupaciones, ¿verdad?, de asignaturas que han sido muy bien intencionadas en muchos de los PEP, pero esas agrupaciones se han hecho temáticamente y no se han hecho sobre la lógica del perfil de egreso y de la formación orientada a logros de aprendizaje complejo, como sería el caso de la competencia o los resultados de aprendizaje. En flexibilidad e integración, obviamente destacar la participación que tienen en el trabajo curricular como facultad. Ustedes son una facultad que está conversando e innovando permanentemente en muchos ámbitos, y eso es muy destacable. Y también destacar que en el contexto de los proyectos del diplomado, uno de los desafíos que yo creo que todos de alguna manera tratamos de dar cuenta de ello es cuando discutimos la estructura de gestión del proyecto. De alguna manera todos entendíamos que nos exigía articulación con las diversas unidades que trabajan con los comités curriculares, los comités de coordinación curricular, como los comités que trabajan en calidad, no me acuerdo el nombre en estos momentos, ¿verdad? Etcétera. Hay una serie de interacciones que son fundamentales, que genera un proceso de diseño de una propuesta de mejora que yo creo que estuvieron a la vista, como les digo, en la mayor parte de los proyectos. Y esto nos remite a un problema, o si ustedes quieren, a un punto de mejora, que es indudable y que lo estuvimos conversando en cada una de las carreras, que es la articulación de facultad, ¿verdad? O sea, ¿qué posibilidades de articulación hay? En algún momento, un profesor de la Facultad de Ciencia, un directivo, decía: estamos dispuestos a avanzar en estas articulaciones o integración en todo aquello en lo que podamos resolverlo de manera concreta y operativa, ¿verdad? Y se veían espacios de mejora. Articulación de facultades, por un lado, ¿verdad? Que esa articulación se expresa en los planes de estudio, y articulación de los departamentos, porque a juicio nuestro, y esto lo conversamos bastante con la carrera, los currículos de alguna manera están, si nos permiten, conceptos departamentalizados. Es decir, que se piensan desde el departamento, con lógica desde el departamento, y no se utilizan otras nomenclaturas que entrega la norma para avanzar en proyectos de integración que podrían ser más interesantes, o de articulación que podrían ser más interesantes. Por ejemplo, el concepto de área curricular, que lo que pide son, ¿verdad?, vinculación de distintos programas conforme
a su semejanza epistemológica, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, insisto, en flexibilidad, alto grado de flexibilidad, más de 10% en la mayoría de los planes de estudio. Hay una necesidad de integración, pero que pasa fundamentalmente por un desafío de articulación con las facultades y este departamento. Y por último, vínculo universidad-sociedad. La mayor parte de los proyectos se plantea como necesario este vínculo, y se plantean con mucha decisión si se miran los procesos de indagación y de consulta que se realizan o que se proyectan realizar, una amplitud de actores, una amplitud de referentes y una serie de indagación de contextos posibles de realización de los ingenieros. Nos quedan como desafío, a mi juicio, o como demanda, si ustedes quieren, a la facultad, a partir de estos 4 aspectos destacables. En el último aspecto de vínculo universidad-social, yo sé que están trabajando, me contaba el vicerrector Camacho, que están trabajando en un proyecto ya para trabajar una metodología de vinculación con el medio. Lo que nos queda como desafío desde allí, desde el contexto de diplomado, es la participación integrada de los grupos de interés. Los grupos de interés aparecen atomizados como datos estructurados y no aparecen como un discurso que es desarrollado, ¿verdad? O teniendo como centro el plan de formación curricular de la facultad. Y como un desafío extra, ¿verdad?, que todo esto son énfasis y de profundización, articular los proyectos educativos, los PEP, con la solución de problemas sociales. Termino con esto. Decir que en el caso de los problemas sociales, en ingeniería nos referimos a la dimensión política, si ustedes quieren, a la dimensión política de la política nuevamente. En el primer punto aparece como lo público. Una serie de problemáticas que están siendo trabajadas en el campo de la ingeniería a nivel mundial, que están vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible que viene promoviendo la UNESCO ya desde principios de siglo, y que se quedaron formulados muy fuertemente y con muchos indicadores, 160 y algo, el año 2015. Una matriz de problema que no se desarticula, pero sí que propone énfasis y que obliga, por ejemplo, al campo de la ingeniería a mirar la salud, a mirar la educación, a mirar el problema climático, es decir, que en el fondo, en la indagación de qué es lo que queremos hacer en este vínculo universidad-sociedad, no solamente se rescaten modelos de pertinencia económica y productiva, sino que se amplíe hacia problemáticas sociales relevantes, tal como lo dice la norma, los estándares de calidad, como lo dice la propia misión y visión de la universidad, y como es el sentido y la práctica de lo que hacen todos los días, porque en todos los proyectos está en una dimensión macro, micro o microcurricular, aparece el problema de la contextualización. Gracias, profesor Marcelo. De nuevo, le voy a dar la palabra a la profe Marcela. Buenas tardes para todos. Los puntos que vamos a tratar es contarles las grandes lecciones que han quedado para la dirección del área curricular sobre este proceso, y luego pues haciendo como un hilo conductor dentro de las presentaciones de esta sesión del seminario, contarles qué hicimos específicamente para el doctorado de Ingeniería de Sistemas y Computación, y luego la profesora Sandra Liliana presentará la propuesta que ella lideró para el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación en el pregrado. Entonces, comenzando con estas lecciones para el área curricular, yo quisiera contarles qué es el área curricular de sistemas de industrial primero que todo, y pues es contarles que nosotros agrupamos 9 programas. Ustedes ven allí que somos más o menos unos 1.700 estudiantes en sus niveles de pregrado y en sus niveles de posgrado. Y la característica digamos, de estos programas es que al menos
5 de estos programas se encuentran acreditados. Entonces, para nosotros pues es muy orgulloso saber que nuestros 2 pregrados están acreditados y como ustedes ven allí en esa grafiquita del tiempo, es la acreditación, es esa línea verde en términos de años. Entonces hemos logrado una acreditación de 8 años en cada uno de los programas de pregrado, y en los programas de posgrado, tanto el doctorado de Sistemas y Computación como la maestría de Sistemas y Computación también han logrado ese proceso de acreditación también por 8 años, y en la maestría industrial lo tenemos por 6 años. Tenemos otros 3 pregrados que están en sus procesos, telecomunicaciones y informática, preparándose para realizar estos procesos de autoevaluación y acreditación. Y el doctorado de Industria y Organizaciones, en este momento ya el informe fue pasado al CNA y estamos a la espera de visita de pares. Entonces, con ese panorama que ustedes pueden ver allí, pues nosotros pues tenemos ciertos retos importantes en la medida que estos colores grises que me voy a permitir señalar en estos años, en el 2022, 2024, en el 2021, tienen que ver con los informes parciales que la nueva normativa del CNA exige. Entonces, de alguna manera, eso prendió las alarmas digamos, en nuestra área curricular, y pues como anillo al dedo nos vino el diplomado que lideró la vicedecanatura académica. Sin embargo, hay que señalar que nosotros sí nos encontramos constantemente en un dilema, y es que, digamos, los profesores que apoyamos los programas adscritos al área curricular, la mayoría somos profesores que pertenecemos al Departamento de Sistemas e Industrial. Hay un principio que no es negociable, y es la calidad de nuestros programas. Pero claro, esa calidad pasa por hacer estos procesos de reflexión constantemente. Sin embargo, también eso nos ha llevado a tener un dilema, porque estos procesos de autoevaluación a veces son largos, son complejos, se basan en un nivel altísimo de recolección de información y puede llegar a ser tedioso. Sin embargo, pues como ustedes vieron en la gráfica anterior, pues nosotros en todos los programas no hubiésemos logrado esos procesos de acreditación si no tuviéramos una base documental que soportara esos procesos, y que anualmente hacemos juiciosamente nuestros procesos de evaluación continua. Y pues aplicando el método que el profesor Marcelo nos enseñó, y que ahora me voy a detener un poco para específicamente cómo lo hicimos para el doctorado de Sistemas y Computación, quisiera señalar cuáles son esos grandes aprendizajes del diplomado. Lo primero es esa ruta que quedó muy clara para poder construir los proyectos educativos del programa de posgrado del área, porque ese es un gran problema que tenemos. En general, nuestros posgrados tienen el documento de creación, que tiene absolutamente todos los elementos, su justificación y todo ello, pero esos documentos pues son antiguos, y pues carecemos de los proyectos educativos del programa. Entonces, nuestra primera gran labor es construirlos. Los proyectos educativos del programa de pregrado, tenemos la ventaja que allí ya están construidos, pero no cumplimos con todos los requerimientos que el CNA nos solicita. Entonces, el tener claro ese camino de la forma como debemos construir estos documentos, de cómo debemos avanzar, pues es una garantía de transparencia y de replicabilidad. El segundo gran aprendizaje es la forma o las grandes ideas que nos dieron para poder involucrar a los actores, que como ustedes vieron, pues no es solamente los docentes, sino pues tenemos que involucrar a los egresados, los empleadores, los estudiantes. Entonces, saber cómo abordar cada una de esas comunidades es uno de los, digamos, elementos que para mí como directora de área son fundamentales en este proceso. El otro aprendizaje es replicar lo que nosotros aprendimos en el diplomado y llevarlo para sensibilizar a los demás docentes que apoyan los programas que tenemos adscritos al área, y sobre todo transmitir esos 3 elementos que
como que los procesos de enseñanza-aprendizaje deben estar centrados en los estudiantes, que debemos perder el miedo a perder el control como profesores en nuestra posición como de docentes magistrales, por llamarlo de alguna manera, y permitir que los estudiantes se apropien de sus procesos de aprendizaje. Y el otro tema es dejarse permear, es poderle transmitir a los profesores que nosotros estos procesos de innovación curricular que estamos haciendo, pues son para crecer nosotros, pero muy especialmente para que nuestros estudiantes puedan hacerlo. Y otro gran aprendizaje es que cada programa curricular tiene su ritmo. Cada grupo de profesores que apoya sus programas han encontrado una dinámica para poder avanzar en los procesos de construcción colectiva y sobre todo llegar a los consensos. Es tener claro que esto es una reflexión iterativa en que el ir y venir de la definición de los elementos que el profesor Marcelo nos señaló no es una ruta lineal, y que tenemos que visitar constantemente lo que supuestamente ya teníamos sentado cuando estamos avanzando, pero regresar es importante. Entonces, poco a poco se va viendo como los resultados. Y personalmente, hoy, en estos momentos de cierre de fin de año, pues yo me siento muy contenta con lo que hemos realizado gracias al apoyo de los profesores. En especial, los principales resultados es que más o menos tenemos cerca de 19 profesores que están sensibilizados y capacitados, que están construyendo colectivamente. ¿Y qué es lo que estamos construyendo colectivamente? Para 3 programas de posgrado, sus proyectos educativos del programa. Entonces, la maestría en Ingeniería Industrial, hemos avanzado desde el perfil de egreso hasta la construcción de los resultados de aprendizaje por asignaturas. En la maestría de Telecomunicaciones hemos logrado el perfil de egreso. En el doctorado de Sistemas y Computación hemos logrado desde el perfil de egreso a los resultados de aprendizaje del programa. Y otro gran resultado es que estos procesos pues están documentando, se está quedando la metodología, y pues gracias al apoyo continuo de la UAPA y la Vicedecanatura Académica es que, digamos, en términos de gestión del conocimiento, esto va quedando documentado. Y tenemos 3 grandes retos. El primero es el expresar y luego garantizar el sello de cada programa, todo lo que hemos expresado en esos diversos perfiles de egreso. Es un gran reto que debemos soñar en que los podremos alcanzar. Dadas las características de los posgrados de la universidad, tenemos la flexibilidad como una fortaleza y a la vez una debilidad. El hecho de que los estudiantes puedan construir su currículum es algo maravilloso, pero también nos estresa en términos de la construcción de los resultados de aprendizaje de cada uno de los programas. Y otro reto que tenemos es seguir avanzando en ampliar el equipo de profesores capacitados y sensibilizados, y por supuesto continuar con los demás programas. En especial, pues esperamos que en 2022 podamos abordar el programa de la maestría de Sistemas y Computación y el pregrado de Sistemas y Computación. Y contarles un poco del ejercicio que hicimos específicamente en el diplomado. Pues el proyecto se llamó Actualización del perfil de egreso y de los objetivos de formación del programa de doctorado en Ingeniería de Sistemas y Computación. La coordinadora del programa es la ingeniera Helga Duarte, y pues yo participé pues como directora del área. Cuando nos pedían en el curso establecer, digamos, cuál era la gran problemática que teníamos dentro del programa doctoral, pues nuestro programa doctoral fue creado en el 2006 y acabábamos en el 2018 prácticamente de recibir la acreditación de estos con 8 años, pero como ya les expliqué, pues no contamos con el proyecto educativo del programa, y ello es un problema en la medida que los nuevos lineamientos del CNA nos exigen tener ese proyecto educativo del programa, pero más allá del proyecto educativo del programa también debemos rendir un informe parcial sobre los avances del plan de mejoramiento de la acreditación que tuvimos en el 2018. Entonces, de alguna manera, era como el contexto necesario para poder, digamos, pensar en cómo
aprovechar el curso para poder construir parte de ese proyecto educativo del programa. Entonces, pues ese fue el objetivo de nuestro proceso. No todo el PEP, pero sí parte de los elementos que compondrían ese documento. Digamos, la idea era poder definir parte del perfil de egreso, las competencias y los objetivos del programa. Entonces, pues la metodología que usamos, pues obviamente basada en los lineamientos del curso, pues la primera fase era ese levantamiento de insumos, esos diagnósticos que nos señalaba el profesor Marcelo, y empezar ya la fase como de construcción. En esa fase de construcción es donde nosotros nos encontramos actualmente y pues esa iteración que tenemos que hacer constantemente, y es ese ir y venir que hacemos con la construcción, con las discusiones con los profesores que apoyan los programas, para luego finalmente discutir, digamos, esos acuerdos con otros actores que esperamos sean estudiantes, los egresados y empleadores, para luego ya finalmente implementarlo oficialmente en la universidad. Entonces, como les señalaba, la fase 1 y la fase 2 es en las que estamos trabajando, y específicamente en el programa de doctorado, nuestra última reunión fue el pasado viernes, donde logramos tener ya los resultados de aprendizaje del programa, y esperaríamos que nos fuéramos de regalo de Navidad con los lineamientos para obtener los resultados de aprendizaje por asignatura, para que esperaríamos terminar el proceso en enero. Los profesores Marcelo y Gustavo fueron generosos en la evaluación de los resultados que nosotras presentamos en ese momento, que llegaba pues a una primera gran versión de lo que era el perfil de egreso y algo de las competencias. Y obviamente, como ustedes ven allí en la diapositiva, pues ellos también nos ponen a reflexionar sobre los elementos que aún estaban débiles en ese momento y que ahora pues los tenemos muy presentes en esta construcción que estamos haciendo con los profesores. Pues porque digamos, uno de los elementos es relacionado con el énfasis en investigación que tiene que generar pues, el programa. Y también hay unos elementos que durante todo el transcurso del diplomado y en las reuniones que tenemos con los profesores es esa reflexión o lo que nos ha llamado del tema de la flexibilidad, el hecho de que solamente tenemos algunas actividades académicas como los seminarios y el examen de calificación que son obligatorios, y los demás son las asignaturas que cada estudiante junto con su director deciden cursar. Entonces, eso es un reto para poder definir los resultados de aprendizaje que deberíamos tener y generar el sello del doctor en Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Nacional de Colombia. Y pues eso era lo que quería contarles. Pues estos son nuestros datos de contacto del área curricular y el correo electrónico de la profesora Helga y el mío. Muchas gracias. Gracias, profesora Marcela. Voy a darle la palabra al profesor Oscar Duarte. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a los organizadores del seminario, la profe Liz Karen. Quiero también aprovechar para agradecer la presencia en este seminario, por una parte, de Diana Milena Jaramillo. Diana es la persona en la Dirección Nacional de Innovación Académica que colabora con la gestión de todo el convenio de Coursera y, entre otros, con la gestión de la producción de cursos. Entonces, una vez Liz Karen me invitó a contarles cómo había construido este curso, yo dije, pues es clave que conozcan a Diana Milena, es casi que la causante de que existan varios cursos ya de la Universidad Nacional en esa plataforma. Muchas gracias, Diana. Y entre el público veo también al profe Gabriel Barrero. El profe es el actual director de Innovación Académica. Ustedes saben bien el cargo que yo tenía hasta hace algún tiempo. En julio tuvimos el relevo y entonces lo tomó el profe Gabriel.
Yo quisiera hacer una aclaración en el programa. En el programa dice que el curso de sistemas difusos es el primer curso de la Universidad Nacional en Coursera. No, es el cuarto, como espero poder explicar. Es el primero de la Facultad de Ingeniería, eso sí. Entonces, lo que quiero es contarles un poco de la construcción de ese curso. La segunda salvedad es que realmente esta experiencia de construcción del curso de sistemas difusos no es una innovación curricular. Entonces, de pronto no casa perfectamente con el resto de presentaciones de esta sesión, que tiene que ver con cómo pensar todo un plan de estudios. De hecho, este curso ni siquiera está pensado para que esté dentro de uno de nuestros planes de estudios, como voy a contarles, ¿verdad? Entonces, de pronto queda un poquito fuera del lugar en comparación con el resto de las presentaciones. Y lo que quiero compartir con ustedes son realmente dos cosas. Primero, la motivación. ¿Por qué me metí a hacer un curso en Coursera? Y segundo, algunos detalles del proceso de, digámoslo aquí, producción de ese curso. Entonces vamos con la motivación. Realmente motivaciones tenía dos muy fuertes. La primera tiene que ver con el convenio mismo de la universidad con Coursera que gestionamos desde la Dirección de Innovación Académica. Entonces voy a contarles un poquito de la cronología de esos acuerdos con Coursera para entender esa primera motivación. El cierre de los campus, ustedes lo saben bien, fue en marzo 13 del 2020. En esa línea de tiempo intentó marcar el cierre de los campus. Antes de eso, habíamos pensado con el equipo de la Vicerrectoría Académica en qué momento o bajo qué condiciones valdría la pena que la Universidad Nacional ofertara cursos virtuales antes de los cierres. Realmente, desde hace 20 años, la universidad venía diciendo todo el apoyo virtual va a ser para nuestros cursos presenciales, pero no vamos a tener cursos virtuales. Eso es lo que había venido diciendo la universidad. Pero 20 años de aprendizajes pedagógicos y de tecnología, valía la pena volver a formular la pregunta y encontramos una respuesta que decía, había 3 condiciones en las cuales valdría la pena que la universidad se lanzara a hacer cursos virtuales. La primera, cuando quisiera llegar con sus programas a personas que difícilmente pueden estar en nuestras sedes, en nuestros campus. Segundo, cuando quisiéramos llegar a personas más allá de los programas curriculares, con otro tipo de mensajes que no necesariamente fueran programas, incluidos ahí los diplomados, que no tuviera nada que ver con ese tipo de cosas. Tercero, si quisiéramos trabajar en el posicionamiento internacional. Esas 3 condiciones, digamos, no quedaron realmente documentadas en ningún lado. Fue más bien como un análisis muy informal que hicimos y con eso en mente hemos hecho como unas averiguaciones de las plataformas que existían, por ejemplo edX, por ejemplo MiriadX, y en esos nos cogió el cierre. Y lo que sucedió es que Coursera misma lanzó una iniciativa que llamó la CRI, la Iniciativa de Respuesta al Coronavirus. Y lo que hicieron ellos, digamos, motu propio, fue decirle a las universidades, sabemos que muchos están en problemas porque acaban de cerrar los campus. Nosotros que tenemos montones de cursos en nuestra plataforma, les podemos ofrecer a aquellas universidades que estén interesadas 10,000 licencias para que sus estudiantes entren, tomen los cursos y se certifiquen. Eso fue porque ellos quisieron. Yo escribí al correo y dijimos, sí, nos interesa el plan. Ellos vieron quiénes éramos nosotros y dijeron, ok, tengan 10,000 licencias. Nosotros habilitamos esas licencias el 16 de abril del 2020 y en menos de una semana se utilizaron todas. Entonces fue necesario ampliarlas un poquito. Todo esto de ampliar licencias era porque Coursera quería ampliarlas. Ese plan iba inicialmente hasta el 30 de septiembre del 2020. Por eso ahí dice en esa flechita, fin de esa iniciativa.
lo extendieron hasta el 28 de febrero del 2021. Es decir, ese plan de septiembre era bajo la incertidumbre inicial de hasta dónde vendría el problema del coronavirus y las cuarentenas. Como vieron que la cosa se prolongaba, ellos, motu propio, decidieron ampliarlo hasta finales de febrero de este año. Bueno, pero mientras tanto, nosotros hicimos otra tarea. Nosotros entramos en contacto con Coursera para establecer un convenio distinto al de la iniciativa de respuesta al coronavirus. Y ese convenio nos permitió convertirnos en la figura de socios de Coursera. En últimas, lo que significa es que podemos subir cursos nuestros a su plataforma. En ese momento subimos el primer curso que estaba prácticamente listo. Fue necesario adecuarlo, acomodarlo. El primero fue de la Facultad de Enfermería. Las enfermerías que tienen las enfermeras tienen una experiencia grande, las profes de nuestra facultad, en uso de tecnología para sus cursos, y ellas han sido, digamos que, las más fervorosas líderes de estos procesos desde hace 20 años por lo menos. Ellas prepararon un curso para formar enfermeras que tuvieran que atender en unidades de cuidado intensivo pacientes COVID. Entonces el curso era de completa actualidad, necesario, y fue el primero de la universidad. Pero nuestra respuesta a la iniciativa COVID terminaba en febrero de este año. Eso en plata blanca lo que significaba era que nuestros estudiantes iban a dejar de poder tomar los cursos de Coursera y certificarse gratis el 28 de febrero de este año. Coursera lanzó entonces otra idea, el consorcio. Entonces el consorcio ya es una actividad que no es para todas las universidades, sino para aquellas universidades socias de Coursera. Y nosotros recientemente habíamos sido socias de Coursera. Y la idea es más o menos así. Aquellas universidades que quieran participar en el consorcio ponen a disposición de las otras universidades del consorcio cursos gratis y pueden tomar cursos gratis. Más o menos así. Compartámonos estos cursos, es la idea. Nosotros vimos las condiciones y dijimos, eso nos interesa definitivamente porque nuestros estudiantes han aprovechado montones los cursos de Coursera. La cantidad de horas de estudio de nuestros estudiantes son miles de horas de estudio. Bueno, ¿cómo hacemos para lograr que esto pueda permanecer? Para que nuestros estudiantes puedan seguir tomando esos cursos. Tenemos entonces que ofertar unos cursos gratis. Y las condiciones del consorcio son, bueno, ok, pero mínimo tiene que ofertar 4 y tiene que tenerlos listos el 31 de octubre del 2021. Y en ese entonces teníamos uno listo, el de enfermería. Entonces la decisión era, si nos metemos aquí, hay que preparar 3 cursos más antes del 31 de octubre. Vimos qué opciones había con toda la experiencia acumulada de otros profesores que habían hecho trabajos distintos, y vimos sí se puede, es posible, porque hay varios cursos que vienen en preparación. En particular, otro curso de enfermería sobre uso de... Ahí tú me ayudas con el nombre exacto, Diana, el nombre de ese... Profe, era Facultad de Medicina, más bien infectólogo, con los profesores de infecto, uso óptimo de antimicrobianos en el ámbito hospitalario. Muchas gracias. Y el otro curso, uno del profe Manuel Freddy Molina, del Departamento de Química, que se llama Más que Química, se venía por ahí. Y venían otros ahí en cola, y tenemos posibilidades de hacerlos. Bien, pero... Es decir, teníamos 3 y el cuarto había como varios candidatos. Yo me di cuenta que probablemente ninguno de esos otros candidatos iba a cuajar realmente en un curso. Y bueno, aquí hay que hacer otro curso. En el momento en que, hay un relevo en la Dirección de Innovación Académica, yo entro a vacaciones y cuando vuelvo a incorporarme a la universidad, resulta que ahora no tengo que hacer, porque mis cursos del semestre pasado ya habían terminado. Estaba relevado del cargo, tenía 2 meses exactos para dar a luz el cuarto curso que salvara, en últimas palabras, el convenio, el consorcio.
Sin ese cuarto curso, el consorcio se caía. Es una motivación muy grande. O hacemos ese curso o todos los estudiantes de la universidad se quedan sin poder acceder a los cursos que hemos venido ofertando. Y lo pudimos lanzar a tiempo. Entonces, esa fue la primera de las motivaciones, pero había otra muy personal, muy fuerte, que tiene que ver con los enormes aprendizajes que uno como profesor recibe a la hora de intentar hacer uno de estos cursos en estas plataformas. Desde que estuvimos analizando de qué se trataba la plataforma y luego con el convenio empezamos a aprender, a estudiar cómo se producen esos cursos. De hecho, ellos mismos tienen muchísimo material didáctico para que uno aprenda a producir muy buenos cursos. Y yo estaba interesadísimo en aprender. Entonces yo había venido leyendo y asistiendo a esos cursos, viendo mucha información, pero realmente esto se aprende haciendo. Aprendizaje activo, ¿verdad? Y esa era la otra motivación. Yo quiero aprender cosas como las que ustedes ven en ese listado. Ahí lo que me parece más interesante de todo es la propuesta de diseño metodológico para un curso. Ya no solo un curso en la plataforma como tal, sino un curso que uno quiera trabajar. Eso me pareció interesantísimo. Otro tema muy bonito es el que tiene que ver con educación inclusiva. Ahora nuestros cursos sobre estas plataformas pueden llegar a montones de personas en condiciones que nosotros no habíamos imaginado. Ya no son los 30 alumnos que tengo en el salón de clase a los que veo, a los que entiendo, con los que puedo hablar, con los que compartimos unos referentes culturales muy sólidos, sino que son públicos completamente diversos que hay que considerar. Y eso implica también un trabajo muy especial sobre el diseño de las piezas gráficas, de las ayudas audiovisuales que uno vaya a utilizar. Me interesaba también muchísimo entender mejor cómo eran esas herramientas de evaluación automatizada que se utilizan en estas plataformas, hasta dónde pueden evaluar, qué pueden evaluar y qué no. Es un aprendizaje que quería tener como profesor. Yo había venido trabajando sobre el diseño de laboratorios virtuales y quería también conocer qué ofertaban estas plataformas sobre ese tema. Y claro, los temas de producción de videos siempre me han gustado. Entonces tenía también mucho interés por conocer qué sugerían alrededor de eso. Y desde el punto de vista de la universidad, una nueva forma de entender esa misión institucional de la extensión. Más allá de lo que entendemos por educación continua, consultoría, interventoría, que son como las actividades usuales desde una facultad como la de ingeniería, hay una nueva forma de entender la extensión cuando es compartir el conocimiento más allá de los campus. Con esas motivaciones, entonces, me lancé. Y con la presión del tiempo. La presión del tiempo es importante para entender por qué tomé algunas de las decisiones que tuve que tomar. Dentro de los cursos que tenía ya montada la universidad, hay unos basados en objetos virtuales de aprendizaje, que son los de enfermería y medicina, por ejemplo. Es un tipo de curso en donde lo que hay que hacer pues, es diseñar estos objetos virtuales de aprendizaje y subirlos a la plataforma, fundamentalmente. U otro tipo de cursos muy apoyados en videos, como el del profe Manuel Freire, el de química. Yo opté por el segundo estilo de curso, el basado en videos como tal. Una mirada sobre la cantidad de cosas que fue necesario construir para poder tener el curso que hay actualmente. Tuve que construir videos, tuve que construir unos laboratorios que ya les voy a contar y unos cuestionarios, y esos videos utilizan ayudas audiovisuales. El curso tiene 4 módulos. Y los numeritos que ustedes están viendo ahí es la cantidad de material que fue necesario producir en 2 meses. 2 meses es poco tiempo para producir todo eso. Fue necesario montar una línea de producción. Esto se hace de esta manera estandarizada y vamos a producir pom. Y es parte de lo que quiero contarles, cómo fue ese método de producción. Además, un método de producción donde esto me tocaba hacerlo sin contar con apoyos que podía haberme dado la universidad si hubiera tenido más tiempo. Por ejemplo, seguro que con más tiempo yo podía haber buscado apoyo en Unimedios para tener acceso a un estudio de grabación. Pero no pude darme ese lujo, entre otras cosas, para tener certeza que cuando yo tenía tiempo podía hacer esas grabaciones.
Es cómo produce uno esa cantidad de material. Yo realmente había trabajado en un curso semejante al de sistemas difusos en un diploma de evaluación de impacto ambiental en el que utilizábamos técnicas difusas para evaluación de impacto ambiental. Entonces yo tenía algún material audiovisual, tenía como unas 300 transparencias, digamos, preparadas, viejas, que me sirvieron como punto de arranque, pero nada más. Vamos entonces ahora con el proceso. ¿Cómo se pudo producir ese curso? Lo primero es que quiero destacar la metodología que propone Coursera para elaborar un curso. Lo que estoy presentando en este momento es como un diseño convencional que justamente es el que no se sugiere para un curso de este estilo. Esto es más bien como podría haber armado uno hace 15 años un curso cualquiera. ¿Cuáles son los temas? Los temas, veamos la tabla de contenido del texto guía. Esos son los temas. Organice las lecciones para llevar esos temas y luego evalúe. Pues este esquema muy convencional quiere, digamos, que ser reemplazado por este otro esquema, es el que propone Coursera, que es una adaptación de una metodología conocida como el backward design. El diseño para atrás. Lo primero es pensar en ese público objetivo y identificar el público objetivo ahora en un contexto internacional, ¿no? Entonces, ¿yo a quién le voy a hablar? Yo no le voy a hablar solo, de nuevo, a los 30 estudiantes que tengo en mi salón de clase, que me conocen además, que saben mis mañas, sino que estoy hablándole a personas que ni siquiera voy a ver, que están en cualquier lugar del planeta. Entonces tengo además que tener mucho cuidado con las cosas que digo y cómo las digo para que el mensaje llegue de forma inequívoca y además respetuosa a todas las personas. Tenga claro ese público objetivo. Pero además el público objetivo es que son profesionales, son estudiantes de pregrado, de posgrado. ¿Usted a qué le está apuntando? Usted no sabe quién lo va a ver, pero ¿a qué le está apuntando? Después, la preparación de los objetivos de aprendizaje. Claro que sí. Mire claramente los objetivos de aprendizaje y este punto me parece clave. Una vez ha redactado los objetivos de aprendizaje, pregúntese si tiene cómo obtener evidencia de si sus estudiantes lograron esos objetivos de aprendizaje o no. Estamos en un contexto limitado por el alcance tecnológico que da la plataforma. Esa plataforma puede o no proveerle a usted evidencia sobre el logro de los objetivos y no solo proveérsela a usted, sino proveérsela al estudiante mismo, que él mismo se entere de si logró ese objetivo de aprendizaje. Si no puede tener esa evidencia, olvídelo, cambie de plan, porque esto es fundamental. Y me parece entonces el punto de decisión crítico sobre si vale la pena pensar en montar un curso o no en una plataforma como estas. Si la respuesta es sí, sí puedo obtener evidencias del logro de esos objetivos, entonces, vale, diseñe las actividades de evaluación. ¿Cómo es que lo va a evaluar? Evaluación formativa y evaluación sumativa. Y de último, sí, preocúpese por el material audiovisual que va a entregarle a sus alumnos. Diseñe las actividades solo después de haber diseñado las actividades de evaluación. Y todo esto, por supuesto, con realimentaciones posibles, con iteraciones posibles. Algo sobre el público objetivo, preguntas de las que hay que formularse. ¿Hacemos el curso para un público hispanoparlante, angloparlante? ¿Lo hacemos en español? ¿Lo hacemos en inglés? ¿Lo hacemos subtitulado? ¿Su público es profesional? ¿Son estudiantes? ¿Son principiantes? ¿Son avanzados? Hay que dar respuesta a eso. Los objetivos de aprendizaje, entonces la clave es, ustedes lo saben muy bien, redactarlos pensando en, al culminar exitosamente este curso, usted estará en capacidad de tal manera que el estudiante lo lea como, al culminar exitosamente este curso, yo estaré en capacidad de. Y la evaluación de los logros de los objetivos de aprendizaje, entonces, es determinar si ese estudiante sí está o no en capacidad de. Les cuento los 4 objetivos de aprendizaje que formulé. Los verbos pues están redactados aprovechando la taxonomía Bloom. Quiero destacar el tercero,
que tiene el interés por diseñar. Entonces yo tengo que determinar si el estudiante fue capaz o no de diseñar algo y cómo lo hago a través de estas plataformas. Pero además, la enumeración de esos objetivos de aprendizaje no son banderas al aire, sino que tienen que estar ligados los contenidos y las evaluaciones a los objetivos de aprendizaje. Y es parte de la verificación que hace Coursera y que uno debe hacer antes también, de la coherencia entre los módulos, la evaluación y los objetivos de aprendizaje. Eso es clave. Evidencia del logro de los objetivos. ¿Qué se puede hacer a través de la plataforma? ¿Qué opciones da la plataforma? Entonces, por una parte, cuestionarios, ¿vale? Son cuestionarios que se pueden calificar de manera automática. Son cuestionarios que tienen muchos tipos de preguntas, por ejemplo, selección múltiple, textos cortos, respuestas numéricas, etc. Son cuestionarios más o menos convencionales, ¿verdad? Hay otra estrategia que es la de coevaluación, en donde quien evalúa es otro compañero. Bien. Hay también la posibilidad de utilizar herramientas con el estándar LTI. Ese es un estándar que se utiliza de la siguiente manera. Existe otra plataforma en otro lugar de Internet que permite evaluar los aprendizajes. Y el LTI es el protocolo de comunicación entre Coursera y esa otra plataforma. La otra plataforma o yo la desarrollé o la alquilé alguna licencia. Esa es otra posibilidad. Y esta es la parte que empezaba a interesarme a mí, los laboratorios. Laboratorios en donde el estudiante puede entrar a hacer prácticas. ¿Y eso qué es? Ahí pongo no calificados en el sentido de que no generan nota, pero el estudiante sí sabe si hizo las cosas bien o mal. O sea, son laboratorios que pueden tener una evaluación, pero no necesariamente una calificación. Y luego, las actividades de programación. Son tareas de desarrollo de software que tiene un estudiante que se califican automáticamente. Entonces puedo tener montones de estudiantes pidiéndoles hagan esto en software y la calificación es automática con 3 esquemas. El tercero de los esquemas es apoyado en laboratorios, que serían los laboratorios del estilo de los no calificados. ¿Qué es un laboratorio de esos? Que es como la parte que a mí más me interesó por el tema del curso. Realmente el laboratorio es un espacio web, acabo de copiar aquí la definición que hay en la página de Coursera de esos laboratorios, pero para uno lo que es un espacio web propio de cada estudiante. Cuando el estudiante hace clic sobre el laboratorio, se le abre un espacio propio para él, se carga una imagen para él distinta a la imagen que se carga para sus compañeros y ahí se desarrollan las actividades. Esas imágenes pueden cargar realmente cualquier tipo de aplicación web que uno sea capaz de desarrollar, pero hay unas que están listas para su uso. En particular, laboratorios basados en el notebook de Jupyter son los que yo utilicé, pero uno puede configurarlos si aprende a hacerlo, por supuesto. Eso requiere pues algún tipo de conocimiento. Esta es la pinta que tiene un notebook de Jupyter visto ya en la plataforma. Entonces es un texto en donde hay celdas para ejecutar código del programa que uno quiera utilizar, por ejemplo, código en Python. Yo tuve que aprender a hacer esto porque yo en mi vida había utilizado un notebook de Jupyter, pero son rapidísimos para utilizar y adaptarlo, por supuesto, a los problemas de sistemas difusos que estaba trabajando. ¿Qué significa la posibilidad de usar esos laboratorios? ¿Por qué los hace muy interesantes? Primero, porque el estudiante lo tiene listo a través del navegador de Internet sin tener que instalar nada en su propio computador. Eso significa además que cada uno de ellos tiene su propio espacio de trabajo, no se están estorbando el uno al otro. Pero además, el estudiante puede utilizar potentes programas aún desde una tablet o desde un celular, porque no tiene que instalarlo. Y eso, en condiciones de baja conectividad, también es muy interesante, ¿no? No hay que decirle al estudiante, descargue el programa, instálelo en su equipo, sino úselo de una vez desde la nube. Y como es desde la nube, entonces todos los estudiantes están trabajando con lo que uno espera que estén trabajando. Cuando
No es así cuando cada quien tiene que instalar su propio programa. Entonces resulta que uno lo instaló para un sistema operativo, el otro instaló una versión de hace 2 años, etcétera. No, aquí todos tienen lo mismo y le queda a uno más fácil controlarlo. Por supuesto que el tema de licencias ya está resuelto. Prácticamente todo es sobre software libre y el mantenimiento es pues supremamente fácil por lo centralizado. Y desde el punto de vista, además del desarrollador del curso, hay muchas imágenes ya disponibles simplemente diciendo haga clic sobre esto. Esas imágenes además yo las puedo configurar. En el caso del curso fue lo que yo tuve que hacer, fue decirle simplemente coja esta imagen estándar, pero además cárguele esta otra librería. Y si uno tiene la habilidad de software necesaria, puede desarrollar sus imágenes a la medida, desde que lo que muestre sea una aplicación web. Entonces es supremamente poderoso para ciertas aplicaciones, ¿verdad? Son laboratorios que no reemplazan, qué sé yo, uno de los laboratorios de la planta piloto de ingeniería química. No es que haya una torre de destilación virtual, sino que son espacios de software donde se pueden hacer prácticas. Entonces, ¿qué actividades de evaluación decidí montar? Decidí montar unos de estos laboratorios para que el estudiante probara, laboratorios de práctica. También unos laboratorios en donde él tenía que hacer una tarea específica y enviarla. Esas son las actividades de programación y eso genera una nota. Para ayudar a que los laboratorios fueran exitosos, entonces preparé también unos videos explicando el contenido de los laboratorios, de tal manera que esas actividades de prueba fueran también muy formativas. Cuestionarios de los dos tipos, cuestionarios de prueba que no generan nota y cuestionarios calificados. Vámonos ahora con los videos, porque el curso está muy apoyado en videos. 4 tipos de videos, unos con explicaciones magistrales, otros explicando cómo se utilizaban esos laboratorios, otros explicando el uso de otras herramientas de software externas y un par de videos de bienvenida y cierre. Esta es la pinta que tiene un video de una explicación magistral. Lo que tiene esos videos, pues se puede desagregar aquí. Hay una imagen fija, que es un archivo gráfico. Hay una grabación de la exposición con un celular. Esta grabación es de mi oficina del edificio 453 con el celular y punto. Y hay unas ayudas audiovisuales. Esas ayudas audiovisuales van también dejando registrado el uso del ratón, del cursor, es decir, son capturas de pantalla sobre ese material audiovisual. Y el proceso de producción que diseñé fue más o menos el siguiente. Digamos, yo cogía de a módulo. Lo primero que hacía era un trabajo realmente el más arduo de todos en la preparación de las ayudas audiovisuales. No eran pocas, eran además el apoyo no solo para mí, sino para los estudiantes, y el diseño de esas ayudas audiovisuales en últimas es el diseño del guión para el video que va a resultar. Y luego para cada uno de los videos tenía que hacer la grabación de la explicación con el celular, aparte hacer la grabación de captura de pantalla mientras escuchaba la grabación que ya había hecho, y luego ensamblar todo, sincronizando todos esos videos. Una vez estaba más o menos conforme con el asunto, lo subía a la plataforma. Diana Milena lo revisaba. Diana Milena me regañaba por haber hecho las cosas mal. De pronto hacía yo alguna modificación, de pronto yo la negociaba y le ganaba, y luego sí publicábamos el video. Después de la publicación, Coursera se encargaba de crear los subtítulos. En eso tardó un par de días. Y de hecho, la grabación de los otros tipos de video, por ejemplo, el del software, es ligeramente diferente. Por ejemplo, cuando estoy explicando cómo se usan herramientas de software, lo estoy manejando directamente el software. Entonces, pues ustedes ven ahí, ya tenía que estar sentado y manejando el computador, y variaba ligeramente el procedimiento. Pero quiero contarles otras cositas así muy breves. Ya estoy a punto de terminar. Sé que me he pasado montones en el tiempo. Cuestionarios. Los bancos de preguntas.
Los bancos de preguntas se pueden subir automáticamente si uno los tiene en ciertos formatos diseñados por Coursera. Por ejemplo, hay un formato que es el que traigo aquí de ejemplo en esta pantalla. La producción de esos formatos, pues la hice realmente trabajando primero mis preguntas en una hoja electrónica. Yo aquí me organicé de tal manera que escribía en esas hojas electrónicas las preguntas, los exportaba en un formato plano, diseñé un pequeño script para generar los archivos con el formato de Coursera y los subía directamente, de tal manera que eso también facilitó el proceso de producción. Para rematar, la estimación de los tiempos. Lo estoy estimando aquí como en días, pero realmente pues es más o menos como aproximado, ¿verdad? ¿Cómo fueron esos 2 meses de trabajo tiempo completo para producir todo este material? Lo que más tiempo me llevó, sin duda alguna, fueron las ayudas audiovisuales. Ese fue, digamos, un trabajo clave que ocupó buena parte del tiempo. Luego, los videos, laboratorios y los cuestionarios, pues ustedes ven ahí como esa estimación. Pero no es que yo haya decidido hacer primero todas las ayudas del curso, sino que el proceso era como por módulos. Diseñaba todas las ayudas audiovisuales, todos los PDFs, digámoslo así, de un mismo módulo, de tal manera que podía decidir mientras los estaba armando si trasladaba un cierto contenido de una presentación a otra y los podía editar. Y una vez tenía ya las ayudas audiovisuales, hacía la grabación de los videos de ese módulo, digamos toda una mañana en la oficina haciendo las grabaciones, toda una tarde en mi casa haciendo las ediciones, realmente las ediciones, y eso tomaba como día y medio o algo así. Muchas gracias. Gracias, profesor. Seminario Permanente, Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia.